Lo que están por escuchar no son leyendas urbanas ni cuentos para asustar a los niños. Son historias verdaderas, en las que la coincidencia con Halloween no fue un truco del destino, sino un recordatorio de que el miedo también habita lo cotidiano. Dicho lo anterior, se recomienda discreción para escuchar este episodio. Apaguen la luz, que estos son 7 crímenes reales ocurridos en Halloween. Bienvenidos a Modo Miedo. Comenzamos. El Candyman, Ronald Clark O'Bryan. Hay fechas que deberían ser intocables. La noche de Halloween de 1974, en el área de Houston, los niños corrían con sus disfraces, el aire olía a azúcar y plástico de máscara. Los padres reían cansados. Entre ellos iba Ronald O'Bryan, hombre de iglesia, 2 hijos a quienes quería dar una noche inolvidable. Volvió a casa con 5 tubos largos de Pixie Sticks, dulces populares en ese entonces, casi símbolo de la fecha. En su sala, el televisor emitía luces, las bolsas de caramelos crujían, los niños discutían qué probar primero. Timothy, su hijo de 8 años, pidió un Pixie Sticks. Le costó sacar el polvo dulce. Su padre le ayudó a mover el tubo. La mezcla supo amarga. Minutos después, el pequeño comenzó a convulsionar. Los médicos hablaron de cianuro. La policía reconstruyó el recorrido de dulce o truco, puerta por puerta. Nadie más había dado Pixie Sticks. El supuesto vecino en sombras del que habló O'Bryan nunca apareció. En cambio, se aparecieron pólizas de seguro de vida contra sus propios hijos, deudas, conversaciones sobre venenos, preguntas anteriores sobre dosis letales. Y ese quinto Pixie Sticks que no alcanzó a ser consumido por otro niño porque su madre lo encontró a tiempo. El horror no era una leyenda urbana. El primer sospechoso era el padre. El jurado lo escuchó todo. Testimonios de un químico conocido, de vendedores a los que preguntó por cianuro, de familiares que recordaron su conducta tras el funeral. Lo sentenciaron a muerte por el asesinato de Timothy y por intentar matar a otros niños con más Pixie Sticks adulterados. Años más tarde, en 1984, la ejecución cerró el caso formalmente. La verdad es que aquel Halloween no fue obra de un desconocido que abría puertas oscuras, sino de un rostro familiar en plena sala iluminada. Desde entonces, a O'Bryan lo llaman The Candyman, The Man Who Killed Halloween. Los adultos revisan envoltorios con manos temblorosas, y más de uno, frente a un tubo de azúcar, recuerda que el peligro no siempre viene disfrazado, a veces viene de tu propia familia. Pesadilla en Napa, Leslie Massara y Adriana Insogna. Napa Valley, tierra de viñedos y postales doradas, aprendió una lección cruel la madrugada después de Halloween de 2004. 3 amigas compartían casa en Dorset Street. 2 dormían en la planta alta. Abajo, parecía que el mundo contenía la respiración. La tercera, Lauren, despertó con un ruido que no supo nombrar al inicio. Un crujido, vidrios, un movimiento imposible que solo se oye de noche. Salió de la casa como quien abandona un sueño malo. Cuando la policía llegó, encontró a Leslie Massara y Adriana Insogna apuñaladas. La escena resultaba íntima y brutal a la vez, como si la violencia hubiese trepado por las escaleras descalza. El caso hirió a Napa porque rompía su guión. La tranquilidad del valle no incluía asesinatos así. Meses de investigación y rumores. Robo, un desconocido, alguien que conocía la casa. Las pistas eran tacañas. Sin embargo, un detalle mínimo, el ADN en un filtro de cigarrillo, pequeñas coincidencias, rastros que sobreviven a la noche, fue dibujando un camino. El nombre que apareció no era de un monstruo sin rostro, sino de Eric Capel, conocido del entorno, prometido de una amiga cercana. En 2006, Capel se declaró culpable de los asesinatos. Evitó el juicio abierto y la pena de muerte, pero recibió cadena perpetua sin libertad condicional. En la corte, las familias hablaron de luz, de risas, de los planes en plural que las víctimas ya no verían.
Capel pidió perdón en una carta. Las palabras caen pesadas cuando llegan tarde. Napa respiró diferente desde entonces. Aprendió que también en las casas con flores en la ventana, alguien puede entrar en silencio y que el peligro otra vez puede tener un nombre que la comunidad ya había pronunciado en cumpleaños y cenas. Cada octubre, cuando las calabazas aparecen en los porches, Dorset Street recuerda lo que perdió, no con titulares sensacionalistas, sino con flores y silencio, el modo más honesto de nombrar a Leslie y Adriane. Dulce o truco mortal en Los Ángeles. Peter Fabiano, Sun Valley, Los Ángeles, 1957. La casa de los Fabiano ya tenía las luces bajas y los dulces cerca de la puerta. Era tarde, tal vez quedaba un último timbrazo. Peter Fabiano tomó el bowl con caramelos y abrió. En el umbral, una figura ambigua: jean, chaqueta, guantes rojos, una máscara barata. La bolsa de papel en alto como si pidiera dulces. Peter alcanzó a decir algo como: ¿no es un poco tarde? Un destello, un trueno. Cayó en el umbral de su propia casa. El asesino corrió y la noche se lo tragó como si estuviera ensayada para eso. El crimen parecía una bala extraviada de Halloween hasta que la investigación miró dentro del círculo íntimo. Los nombres Joanna Ravel y Goldine Pizer emergieron con fuerza. Ravel, fotógrafa, orbitaba la vida de los Fabiano. Pizer, mujer solitaria y manipulable según los reportes de entonces, fue quien apretó el gatillo aquella noche, convencida por Ravel. Las crónicas lo llamaron un caso de celos, de obsesión, de triángulo. No el tipo de historia que Los Ángeles quería oír, pero la que contaban los documentos. Disfrazarse de trick-or-treater no era un giro literario, sino el plan: usar la fecha como coartada perfecta para acercarse sin levantar sospechas. 6 semanas después, la presión y las preguntas desarmaron el disfraz. Pizer admitió el disparo. Ravel fue acusada como instigadora. Ambas terminaron declaradas culpables de homicidio en segundo grado en 1958, con sentencias de 5 años a cadena perpetua. Los periódicos insistieron en los detalles escandalosos de la época. La ciudad, en cambio, se quedó con el escalofrío sencillo: la puerta de casa puede ser una frontera demasiado delgada, y el sonido más común de Halloween, dulce o truco, puede ocultar un disparo en su interior. Detrás de la máscara no había un monstruo de película, sino una historia humana con sus sombras: celos, manipulación, decisiones que se apilan mal. En el barrio, el eco de esa noche no fue la explosión de sirenas, sino el silencio posterior, cuando alguien mira la hora y piensa que quizá ya es tarde para abrir. Halloween en Armstrong, el caso de Taylor Van Dyest. Armstrong es un lugar de calles serenas donde el ruido de un tren corta el aire como una costura. El 31 de octubre de 2011, Taylor Van Dyest, 18 años, salió disfrazada de zombie para encontrarse con amigos. Envió un mensaje: alguien la estaba incomodando. Es un verbo impreciso, pero toda alerta comienza con lo impreciso. La buscaron en las vías, la encontraron con vida apenas, y esa esperanza mínima que a veces sostienen las sirenas no alcanzó. Taylor murió en el hospital. La comunidad se atrincheró en la memoria de Taylor y en la urgencia de una respuesta. La investigación apostó por la terquedad de la evidencia. El ADN en una cinta, en un residuo, en eso que los agresores creen que el mundo no ve, fue dibujando una ruta. Con cruces de bases y un cerco que no cede, el nombre Matthew Foster se volvió inevitable. Hubo procedimientos, audiencias. El resultado, sí, fue contundente: culpable de asesinato en segundo grado, cadena perpetua y un mínimo de 17 años antes de poder pedir libertad condicional.
Para Armstrong, el duelo no se resolvió con la sentencia. Los pueblos pequeños guardan sus muertos como quien cuida una luz en un faro. El nombre de Taylor bautiza senderos. Los murales la devuelven a la vista de quienes caminan en otoño. Las vigilias se encienden cada Halloween. No es la historia de un monstruo que apareció y desapareció entre disfraces, sino en el modo en que hablan de Taylor en presente, como si nombrarla fuera también una forma de proteger a las que vuelven a casa bajo la luz de una calabaza. Los asesinatos de la familia Liske. La mañana de Halloween de 2010, Devon, 16 años, volvió de la iglesia a su casa rural de Ottawa County con un plan muy simple: jugar videojuegos. Le extrañó que todo estuviera demasiado quieto. Llamó en voz alta. Nadie respondió. Subió las escaleras, empujó una puerta y se topó con una escena que la mente se niega a aceptar a la primera. Su padrastro, su madre y su hermano estaban muertos. Más tarde, los titulares dirían: triple homicidio, Halloween, Ohio. Para Devon, esa mañana fue un antes y un después que no cabe en ninguna palabra. La investigación tomó una dirección dolorosa con rapidez. El sospechoso no era un extraño. Era William B.J. Liske, hijo del padrastro y hermanastro de Devon. Había habido episodios de tensión y antecedentes que, mirados en retrospectiva, parecen faros que nadie vio a tiempo. Los reportes hablaron de violencia, de inestabilidad, de una progresión que aquella madrugada llegó al límite. No hubo persecuciones cinematográficas ni pistas maquiavélicas. Hubo un arresto, audiencias y una confesión que heló a todos por su frialdad. En agosto de 2011, Liske se declaró culpable de 3 asesinatos agravados, evitando la pena de muerte y recibiendo cadena perpetua. Los jueces hablaron, la prensa reconstruyó horarios, llamadas, mensajes, pero la historia, en el centro, es de una casa que amaneció vacía y de un adolescente que tuvo que avisar al mundo que su familia ya no estaba. Las comunidades rurales a menudo confían en la fuerza de sus lazos. Esa confianza se resquebraja cuando el peligro viene de adentro. Aquella mañana de Halloween no hubo truco ni máscara. Hubo una tragedia doméstica con la contundencia de un portazo. Hoy, cuando las calabazas vuelven a las ventanas, la gente en Ottawa County recuerda que a veces el miedo no cruza la cerca. A veces duerme en el cuarto de al lado. La broma que terminó mal. El caso de Carl Jackson. Las bromas de Halloween tienen mala fama en Nueva York, no por las películas, sino por su historial. La noche del 31 de octubre de 1998, Carl Jackson, 21 años, volvía en coche con su novia y el hijo de ella después de pasar por una fiesta. En algún punto, un grupo de adolescentes lanzó huevos al auto. Es casi un cliché de Halloween. El cascarón reventando. La mancha blanca que se seca. El enfado que genera. Carl se bajó y pidió que pararan. Subió de nuevo, quizá con esa indignación que uno quiere soltar con un respiro. Entonces, uno de los chicos disparó hacia el vehículo. La bala lo mató en el acto. La ciudad entendió el mensaje con el tipo de claridad que duele. No fue un enfrentamiento largo ni un ajuste de cuentas. Fue una reacción absurda que convirtió una travesura en un asesinato. La policía detuvo a un joven de 17 años, Curtis Sterling. Los tribunales lo condenaron. En artículos que hoy se citan cada octubre, se recuerda que decenas de personas en la ciudad han resultado heridas o muertas en confrontaciones por huevazos entre 1984 y 2010. La anécdota "nos tiraron huevos" dejó de ser graciosa para convertirse en una advertencia repetida por padres, noticieros y vecinos. La familia de Carl ha hablado del vacío con palabras sencillas. Una vida joven apagada por nada.
Se dice que cada Halloween la madre de Carl envía una tarjeta al responsable recordándole que sigue preso. Es un gesto pequeño, un ritual en una fecha que para muchos es disfrute y para otros, dolor. Más allá de la nota, la historia funciona como recordatorio urbano. En ciertas noches, una emoción mal dirigida, humillación, ira, ese orgullo que pide violencia puede hacer que se cruce una delgada línea. Cuando los noticieros enumeran incidentes de Halloween, Carl Checks no es un número, es un nombre que obliga a mirar a los ojos a lo que llamamos broma antes de hacerla. El caso de la hermana Thadea Benz. La madrugada de Halloween de 1981, el convento de San Francis en Amarillo, Texas, fue invadido por una inquietud que no es de este mundo. Una ventana rota, un pasillo con un eco raro, la ausencia de la hermana Thadea Benz, de 76 años. La hallaron sin vida. Las religiosas llamaron a la policía. Lo que siguió no fue una trama cualquiera, sino un proceso criminal acelerado. En días, los investigadores se centraron en un vecino de 17 años, Johnny Frank Garrett. Hubo arresto, cargos, titulares y la urgencia del caso resuelto. El expediente registró que un jurado lo declaró culpable de asesinato durante el curso de una irrupción, con agresión incluida. Lo condenaron a muerte. Años de apelaciones siguieron, con debates sobre evidencia, testigos, competencia legal y una discusión ética que superó el caso. ¿Qué significa ejecutar a alguien que tenía 17 años al momento del crimen? El Papa Juan Pablo II pidió clemencia y la entonces gobernadora Ann Richards otorgó una reprieve temporal. Sin embargo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas no conmutó la pena. En 1992, el Estado ejecutó a Garrett. El caso sigue resonando porque no terminó con la ejecución. Libros, documentales y artículos han cuestionado aspectos del proceso, han apuntado a posibles errores, han puesto en balance la evidencia. Las sentencias, sin embargo, permanecen en los registros oficiales, así como la certeza de que la hermana Thadea fue asesinada en su habitación la noche de Halloween. En Amarillo, la discusión pública alterna entre la necesidad de justicia para la víctima y las dudas que a veces dejan los procesos rápidos. El dolor de una comunidad religiosa que perdió a una de las suyas convive con el debate sobre la pena capital y las garantías procesales en casos con adolescentes. Como en otros de esta lista, la palabra Halloween no añade misterio sobrenatural, solo un marco que intensifica la memoria. Halloween es máscaras, sí, pero estos casos recuerdan que no hace falta una para hacer daño. La noche de brujas multiplica a la gente en las calles, el ruido, las puertas que se abren. Quizá por eso aparecen historias que nos quitan el sueño. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario. Suscríbete a Modo Miedo, comparte este episodio con quien ame el True Crime y cuéntame, ¿qué caso te dejó pensando y por qué? Nos vemos en el siguiente episodio.